Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Tiene relación con el tema que estamos estudiando, que es la confesión de fe. En el capítulo 7 quedamos, es solamente la introducción al capítulo 7. Estaremos por un par de semanitas viendo el capítulo 7. Oremos al Señor. Amado Dios, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Padre, como cantábamos recientemente, Señor. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te glorifica. Y recitamos, Señor, el Salmo 103, el Salmo del salmista, donde dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor, y toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, tú eres digno de recibir la honra, tú eres digno de recibir el honor. Tuya es, oh Señor, dice tu palabra, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Señor, tu pueblo, este pequeño pueblo, este pequeño rebaño, Señor, se reúne hoy para adorarte, para aprender de tu palabra, para recibir sabiduría desde las Escrituras, desde este libro tan maravilloso, tan preciado para nosotros, Señor, que es tu palabra. Permítenos disfrutarla, permítenos gozarnos en ella, permítenos tener claridad, Señor, y Padre, aprender, conocerte un poco más y cómo tú te relacionas, Señor, con nosotros. Oh Dios, bendice tu obra aquí en Henares, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. O sea, la palabra nos dice claramente que nosotros antes, en el antiguo pacto, estábamos ajenos, los gentiles, ajenos a las promesas de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, ¿no? Ajenos a aquellos pactos que nos revelaban la promesa de salvación. ¿Cómo eran, salvo los creyentes en el Antiguo Testamento? O los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos creyendo en la promesa que había sido revelada, la promesa del Mesías. Recuerde que desde la caída del hombre, Dios reveló el plan de salvación, prometió un pacto de gracia, promete salvación al hombre a través de la descendencia de la mujer. Aquel descendiente de la mujer que iba a venir e iba a herir a la serpiente en la cabeza, como dice Génesis 3:15. Y luego esa promesa fue revelándose poco a poco a través de pactos. En los pactos bíblicos nosotros podemos ver revelado un poco más de aquella promesa que Dios un día iba a cumplir en Cristo Jesús. Aquel pacto de gracia que nos era revelado. Entonces los beneficios de ese pacto de gracia se aplicaban de manera retroactiva, por así decirlo, en los creyentes que creían en la promesa de salvación, en la promesa de ese pacto, en la promesa de que un día iba a venir un descendiente de la mujer, un día que iba a venir aquel hijo de Abraham, aquel descendiente de Abraham, el cual iba a traer salvación al mundo perdido. Vamos a leer el párrafo 1 de
de la confesión, del capítulo 7, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces el texto nos decía que nosotros estábamos ajenos a aquellos pactos de la promesa, pero en el nuevo pacto en Cristo también la salvación, ¿cierto?, llegó a nosotros los gentiles. Richard Barcelos dice: la teología del pacto es un intento de unir las piezas de la Biblia en torno al concepto de pacto debido a la estructura global de la misma Biblia. O sea, la teología del pacto, la enseñanza de los pactos nos ayuda a nosotros, hermanos, a entender el panorama divino, el plan redentor de Dios, las promesas de Dios de salvación desde el Génesis, ¿cierto?, hasta el Apocalipsis, a través de los pactos que Dios ha establecido con el hombre. Lo explicamos creo en alguna clase, cómo se relaciona Dios con el hombre. Bueno, a través de pactos. Dios se ha relacionado siempre con el hombre, con la criatura, por la distancia que hay entre Dios y la criatura, a través de pactos. Entonces vamos a explicar durante esta clase introductoria qué es un pacto. Sam Renihan, un teólogo estadounidense, dice también: la teología actual trata de comprender y explicar el propósito unificado de Dios a través de toda la historia pasada, presente y futura, a través de los pactos bíblicos. La Biblia, hermanos, es cristocéntrica, ¿cierto? Sabemos, siempre hablamos de eso, que la Biblia habla de Cristo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero es cristocéntrica con una estructura pactual. O sea, se nos revela Cristo también a través de los pactos que nosotros podemos ver en la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, nos encontramos con esa estructura y vamos a ir mostrándola a través de textos también bíblicos. Si me ayudan con algunos textos, por ejemplo, Lucas capítulo 22, verso 20, otro hermano, 1 Corintios 11, 25, y otro hermano, Hebreos 8, 6. Hebreos 8:6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador del mejor pacto establecido sobre el pueblo. Amén. Ahí está hablando de Cristo como el mediador del nuevo pacto, que es un mejor pacto al Antiguo Testamento. Ojo, y aquí tenemos una diferencia con nuestros hermanos presbiterianos, donde ellos dicen que es el mismo pacto administrado de manera diferente. Nosotros no creemos eso, sino que creemos que el nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y nos habla de que Cristo es el mediador de ese pacto. Y que ese pacto no fue un pacto establecido hasta que murió el testador, hasta que murió el mediador del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 20. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Palabras de Cristo, ¿cierto? Donde dice: esta es la copa o la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. 1 Corintios 11, 25, que cita las mismas palabras del Señor. Primera de los Corintios 11, 22, 11, 25. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Spurgeon dijo: la doctrina del pacto se encuentra en la raíz de toda teología verdadera. Se ha dicho que quien entiende la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro de teología. Estoy convencido de que la mayoría de los errores cometidos por los hombres acerca de la doctrina de la Escritura están basados en errores fundamentales con respecto a los pactos de la ley y de la gracia.
Walter Chantley dijo: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende del entendimiento de esta verdad. Entonces, con esa introducción, hermanos, nosotros vamos a explicar ahora qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. O sea, es un establecimiento de parte de Dios, de su soberana voluntad, donde Él dice cómo se va a relacionar con el hombre. No es un acuerdo bilateral, no es un acuerdo entre Dios y el hombre donde Dios dice: ya mira, yo voy a poner mi parte para que ustedes tengan una relación conmigo y ustedes pongan de su parte y así llegamos a un acuerdo y tenemos una relación. No, eso no es un pacto, es bíblico. Un pacto bíblico es un acuerdo unilateral donde Dios es el que establece las condiciones, donde Dios dice cómo el hombre debe relacionarse con Él. Él establece también las promesas y las bendiciones al momento del hombre relacionarse con Dios. Entonces no ocurre entre Dios y la criatura como iguales, sino que es una estipulación de los reglamentos de parte de Dios, de cómo se va a relacionar con el hombre, cómo lo va a bendecir aquellos que pertenecen a ese pacto. Por ejemplo, Nehemiah Cox, que era uno de los redactores de nuestra Confesión de Fe del 1600, dice: cualquier trato federal entre Dios y los hombres, Dios siempre tiene la primacía y direccionamiento. Como Cristo les dijo a sus discípulos que ellos no lo habían escogido a Él, sino que Él los había escogido a ellos, así podemos decir que el hombre no ha entrado en ningún momento en pacto con Dios, sino que Dios ha entrado en pacto con el hombre. Pertenece a su soberana majestad y al fruto de su infinita bondad proponer y ordenar los términos de una relación de pacto entre Él y sus criaturas. Por lo tanto, el pacto que Él ha hecho con los hombres es frecuentemente llamado de las Escrituras como el pacto del Señor. Nehemiah Cox también dijo para mí la mejor definición de lo que es un pacto bíblico. Él dijo, definiendo el pacto bíblico, es la declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios con los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Noten, esto es un pacto. Declaración de la voluntad soberana divina, dice Cox, respecto a los beneficios que Él derramaría sobre ellos, sobre los hombres, la comunión que ellos tendrían con Él y la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Eso es lo que es un pacto bíblico. O sea, Dios declara su voluntad de cómo se va a relacionar con el hombre. Dios no se relaciona con el hombre sino a través de pactos. Entonces los pactos son hitos importantes dentro de la Biblia. Son marcadores que tenemos en la Escritura que nos señalan eventos importantes del plan de redención, de la obra redentora de Dios. Nos va revelando la promesa que Dios había hecho de un pacto de gracia, que ese es el clímax de la revelación de los pactos. Entonces el clímax de las Escrituras, cuando nosotros vemos en Cristo revelado, cumplido ya el pacto de gracia. Entonces vamos a ver los tipos de pactos que hay en la Escritura. Bueno, en la teología hay tres grandes pactos que se mencionan, que se enseñan, que es el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Son los tres pactos teológicos que se llaman. Tres pactos teológicos. Pacto de obras, pacto de gracia y pacto de redención. Y ahora, esos términos no aparecen en la Biblia, tal cual como tampoco aparece la palabra Trinidad, y se estructuró la teología para hablar de la triunidad de Dios, o que Dios es tres personas, pero una sola esencia. También en la teología del pacto se han establecido estos nombres para hablar de esa relación, o esa declaración de la voluntad soberana de Dios que hizo sobre los hombres para relacionarse con ellos. Aún la relación intratrinitaria, la relación de la Trinidad en sí es una relación de pacto. Entonces,
Pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? Bueno, un pacto de obras es donde el hombre debe ganarse la recompensa que se ha estipulado. Por ejemplo, Dios dice, yo te voy a bendecir si tú me obedeces, si tú sigues mis mandamientos. Si obedezco, soy bendecido. Si no obedezco, entonces hay maldición. Eso es un pacto de obras. Entonces recuerden que todo pacto viene por condescendencia divina. Dios no está obligado a bendecirnos, hermanos. Dios no está obligado a bendecir al hombre. Entonces es una condescendencia de Dios, como dice la confesión. Dios ha querido, le ha placido por su soberana voluntad revelarse a nosotros y bendecirnos a través, y relacionarse con nosotros a través de pacto. Él lo ha estipulado así. Entonces un pacto de obras está condicionado por la obediencia del hombre. ¿Dónde nosotros vemos un pacto de obras? Por ejemplo, en el Génesis, al principio, con Adán. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Dios le dijo, si tú me obedeces, bueno, digámoslo de esta forma, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del fruto que está en medio del árbol, ¿qué dijo Dios? No comerás de él. El día que de él tú comieres, ¿qué iba a pasar? La relación con Dios iba a terminar, ya no iba a tener el hombre comunión con Dios, y iba a morir. Entonces las bendiciones de la comunión con Dios, de estar en el huerto de la vida eterna, que Dios había estipulado, solamente se podían disfrutar si el hombre obedecía el mandamiento de Dios. Si obedecía el pacto que Dios había establecido, ese pacto de obras. Y el otro tipo de pacto es un pacto de gracia. El pacto de gracia es donde las bendiciones que Dios derrama son gratuitas, independientemente de las obras del copactante. Independientemente de nuestras obras, ¿cierto? Dios derrama bendición. Eso es por gracia. Entonces denominado pacto de gracia. Y el pacto de redención es el pacto intratrinitario. Usted dice, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, lo vamos a ver cuando veamos el pacto de redención en una clase más adelante. Es el pacto que Dios hizo en la Trinidad, donde se establecen los roles dentro de la redención en la Trinidad. El Padre fue el que escoge, el Padre envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. El Hijo es el que voluntariamente viene a hacer la voluntad de su Padre en la tierra, a morir por los escogidos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que imparte esa salvación que el Hijo ganó en la cruz del Calvario. Entonces esos son los tres tipos de pactos, los grandes pactos, los pactos teológicos. ¿Y cuáles son los pactos bíblicos? Se diferencia entre los pactos teológicos, los tres grandes pactos y los pactos bíblicos. Tenemos estos tres grandes pactos y tenemos los pactos bíblicos que son el pacto con Noé, que Dios hace con Noé, pacto noético, pacto abrahámico, que Dios hace con Abraham, eso está claro en la Biblia, ¿cierto? Están definidos ahí. Pacto mosaico, que hace con Moisés, pacto davídico y el nuevo pacto en Cristo, que es el cumplimiento del pacto de gracia. Ahora todos estos pactos bíblicos nos van revelando el pacto de gracia. Lo vamos a ir viendo cuando veamos el pacto de gracia. Cómo Dios va revelando el pacto de gracia en cada uno de estos pactos que aparecen en la Biblia. Va revelando la promesa del Mesías, la promesa del Salvador, la promesa de Cristo a través del pacto noético, a través del pacto abrahámico, y el pacto abrahámico es el que más nos revela, ¿cierto?, la promesa de Cristo, la promesa del pacto de gracia. El mosaico, el davídico, y el nuevo pacto es el cumplimiento. Entonces, ¿por qué son necesarios los pactos, hermanos? ¿Por qué son necesarios? Bueno, debido, como dice la confesión, a la distinción entre la criatura y el Creador. Hay una diferencia entre nosotros y Dios. Él está por sobre nosotros, Él es trascendente a su creación, está por encima de todas las cosas. Él es el supremo Dios. Y Dios no tiene ninguna obligación con sus criaturas. Nosotros tenemos obligaciones con Dios, debemos honrarle, debemos servirle, pero Dios no tiene obligación con nosotros. Él es Dios y Él, si quiere, se relaciona con nosotros. Porque no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos honor y gloria. No es un pacto entre iguales, recuerden. Es un pacto entre Dios y sus criaturas. Por lo tanto, es necesario el pacto, necesitamos nosotros los pactos para que Dios se relacione con nosotros. Dios le ha placido en su soberana voluntad relacionarse con los hombres a través de diferentes pactos. Entonces vamos a ver rápidamente el día de hoy, en los minutos que nos quedan,
el pacto de obras. Vamos a comenzar con el pacto de obras antes del pacto de redención, que es primero. El pacto de redención es primero porque ocurre antes de la fundación del mundo, pero el primero mencionado en la Biblia es el pacto de obras. El pacto de redención se conoce después en la Escritura. Entonces vamos a ver el pacto de obras. Génesis 2, 16 y 17. Hermano Iván, por favor. Génesis 2, 16 y 17. Hermana Karina, Oseas 6, 7. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Amén. Ahí vemos lo que Dios establece para tener relación con él. ¿Es algo condicional? ¿Es un pacto? Bueno, Oseas nos dice que es un pacto. Oseas 6, 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Amén. O sea, se está refiriendo al pueblo y dice que ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Así como Adán traspasó el pacto, ellos también lo hicieron. Entonces es importante entender, hermanos, lo que ocurrió en el huerto de Edén, en el Génesis, ya que esto nos da un entendimiento más profundo de las Escrituras y nos da a entender lo grande que es nuestra salvación. Cuando nosotros podemos entender la pecaminosidad del hombre, la caída del hombre y cuán grave fue el pecado delante de Dios, entonces nosotros podemos entender también cuán grande es nuestra salvación y cuán inmerecedores nosotros somos de esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Tú y yo no merecemos esa salvación, pero Él por gracia nos la ha dado en ese pacto que Cristo estableció en su sangre. Entonces el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. Ya es ese compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto del Edén. O sea, Adán, hermanos, era un representante de la humanidad. Adán, Dios lo creó y establece ese pacto con él, pero no solamente con él, no era solamente para Adán, sino, como lo vimos en capítulos anteriores, sino para Adán y toda su descendencia. Si Adán obedecía, todos obedecíamos con él. Si Adán pecaba, todos pecábamos con él. Por eso la Biblia dice en Romanos, en 1 Corintios, que en Adán todos nosotros pecamos. Adán es nuestra cabeza federal. La palabra federal viene del latín, que significa lo mismo, pacto, la cabeza pactual. Él es el representante pactual de la humanidad. Dios había hecho un pacto con Adán y con todos nosotros, con toda la humanidad. Si Adán pecaba, toda la humanidad, toda la posteridad, toda la descendencia de Adán pecaba con él. Entonces, Adán era un hijo de Dios, un portador de su imagen en este pacto, y estaba condicionado ese pacto a la obediencia de este hombre. Y había castigo si este hombre desobedecía. Entonces, en este pacto nosotros vemos lo que definimos como pacto. Una declaración de la voluntad de Dios, de la voluntad soberana de Dios. Vemos a Adán como representante de la humanidad en ese pacto. Adán nos representaba. Adán era nuestra cabeza federal, nuestro representante delante de Dios. Ahora, Dios le dio la ley moral al hombre, más mandamientos adicionales que el hombre debía cumplir. ¿Cierto? Dios le había puesto la ley en el corazón del hombre. El hombre sabía lo que era malo, o lo que a Dios le agradaba más bien, porque la ley de Dios, dice Romanos 2, está escrita en nuestro corazón, desde que nosotros nacemos. Y una ley positiva, una ley adicional que Dios le había dado a Adán, era no comer del árbol que estaba en medio del huerto. ¿El hombre podía obedecer los mandatos de Dios? Por supuesto, Adán podía obedecer. Estaba creado en ese estado de justicia original en el Génesis. Dios lo había capacitado para obedecer. ¿Pero podía caer de ese estado de justicia original, Adán? Por supuesto, también podía caer de ese estado de justicia, podía desobedecer. Entonces la vida que Dios le había dado, la podía conservar si obedecía el pacto de obras. Hermanos, Adán despreció ese maravilloso pacto de Dios. Adán sabía lo que tenía que hacer, Adán sabía que nos representaba a todos,
Adán podía cumplir el pacto que Dios le había dado, pero él no lo hizo. ¿Cuál era la condición que Dios había puesto? Obediencia. Adán debía obedecer a los mandatos de Dios. ¿Cuál era la sanción si Adán desobedecía? Muerte. Esa era la sanción que Dios había puesto como consecuencia a la desobediencia de Adán. Hermanos, a Adán no le importó el paraíso eterno con tal de satisfacer los placeres temporales del pecado. Y eso trajo perdición y maldición y sigue vigente para todos los hijos de Adán. Entonces, todos los hombres, Dios no tiene relación con el hombre sino a través de pacto. Todos los hombres están en el pacto de Adán. Solamente el hombre puede estar en dos pactos. O está en el pacto con Adán, o está en el pacto con Cristo. En Adán, todos nosotros pecamos. Y la consecuencia del pecado es muerte. O sea, si el hombre permanece en ese estado de pecado, entonces la consecuencia es la muerte. La sanción es la muerte. Por eso que Dios prometió luego de ese pacto de obras que Adán podía cumplir, pero que ahora Adán había caído y estaba en el pecado original, estaba en una condición de muerte espiritual, estaba en una condición de esclavitud al pecado, y Dios sabía que el hombre no podía ahora obedecer sus mandamientos, no podía obedecer ahora la ley de Dios. Entonces Dios establece un pacto de gracia, ya no condicionado a la obediencia del hombre, sino un pacto que estaba establecido bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia y el amor de Dios por los suyos. Y ese pacto es el que se va revelando en toda la Escritura, a través de otros pactos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la caída de Adán? Bueno, muerte espiritual. Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Incapaz de alcanzar la vida eterna por las obras, el hombre ya no puede alcanzar por su obediencia la vida eterna. En muerte física también, ahora el hombre iba a experimentar enfermedad, dolor, muerte. Condenación, no solamente para Adán, sino para toda su descendencia. Caída de toda la creación iba a recibir maldición también, producto del pecado. Entonces ahí vemos que la muerte no es algo natural, sino que la muerte es consecuencia del pecado en la vida del hombre. Entonces, veamos un poquito cómo Dios había creado a Adán. Aquí vamos a resumir solamente el pacto de obras el día de hoy. En el huerto del Edén, Dios había creado a Adán con rectitud. En el libre albedrío, ¿cierto? La libertad que Adán tenía, él tenía rectitud, santidad, estaba libre del pecado. Adán podía escoger el bien, él podía escoger el bien, pero también podía caer en ese estado, o sea, podía escoger entre el bien y el mal. Ese era el estado del hombre antes de la caída. O sea, tenía una libertad Adán de poder escoger entre lo bueno y lo malo, de poder escoger entre honrar a Dios y obedecer a Dios y no obedecer. Esa era la libertad que Adán tenía. Esa libertad cambió totalmente cuando Adán pecó, cuando Adán decidió pecar, cuando él vio junto con Eva que el fruto era bueno para ellos, a sus ojos, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y Eva comió y dio a su marido que estaba con ella. Entonces, después de ese momento, su condición cambió. Nosotros lo vemos claramente en el Génesis, cuando leemos el relato. La Escritura nos señala que Adán por primera vez sintió temor, sintió miedo. El hombre antes no tenía esa sensación de temor, de querer esconderse de Dios, de vergüenza. Por primera vez el hombre, por consecuencia del pecado, siente miedo, siente vergüenza. Ahora se había convertido el hombre en un pecador. Estaba ahora corrompido. Estaba esclavo del pecado. Y ahora el hombre necesitaba gracia para poder ser salvo. Necesitaba gracia para poder tener la salvación. Y ahora en su elección el hombre solamente podía escoger el mal. Ya no podía escoger entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios. El hombre ya había desobedecido a Dios. Por lo tanto ahora no podía escoger el bien. El hombre estaba esclavo del pecado. Esa era la condición en la cual se encontraba Adán.
Mire, vamos al Génesis, hermano, un momento. Capítulo 3. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, se dejó llevar por lo que vieron sus ojos. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otras versiones dicen que el cual estaba ahí con ella, estaba a su lado, estaba ahí mientras ella era engañada. Dejó que su mujer pecara, dejó que su mujer tomara el rol que le correspondía a él. Luego dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, perdieron su pureza, su inocencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios. Antes el hombre buscaba a Dios, quería estar con Dios, sabía los beneficios que era servir al Señor, pero ahora se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida, hermanos? Nos lleva a escondernos de Dios, a alejarnos de Dios. El hombre se aleja de Dios por su naturaleza pecaminosa. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vemos que el hombre comienza a sentir miedo a la voz de Dios, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la gran promesa, la semilla que se siembra por primera vez del pacto de gracia. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Este versículo se llama el protoevangelio, o la primera mención del evangelio en la escritura. El primer atisbo del evangelio en la palabra de Dios, donde se promete una simiente de la mujer que iba a venir allí a la serpiente en la cabeza, que le iba a dar un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Entonces eso es lo que ocurrió, hermanos, en el huerto del Edén. Eso es lo que pasó. Adán pecó y todos nosotros en él pecamos. Mira lo que dice Romanos ahora. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es tipo de Cristo, es figura de Cristo. Cristo es nuestro postrer Adán, como dice la misma escritura en Corintios. Nuestro postrer Adán, porque Adán era nuestro representante en el pacto de obras, y él pecó, y en él todos nosotros pecamos. Pero Cristo viene como nuestro postrer Adán a hacer lo que Adán no hizo, a cumplir la ley que Adán no cumplió, a cumplirla perfectamente por nosotros, y luego a representarnos en el pacto de gracia. A ser nuestro representante, por eso él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
Y Él derrama su sangre en la cruz del Calvario y nos lleva a tener una relación de pacto en Él. A todos sus escogidos, a todos los que en Él creen, pueden tener una relación de pacto con Cristo. Él es nuestro segundo Adán. Por eso les decía que el hombre está o en el pacto de obras o en el pacto de gracia. Dice verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces hace la comparación, el contraste entre Adán y Cristo. En Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos vivificados. Todos los que creen en Él, todos los que son pertenecientes al pacto de gracia. Entonces cuando veamos el pacto de gracia, nosotros vamos a profundizar más en ello. Hoy estamos viendo el pacto de obras, luego veremos el pacto de redención y luego concluiremos con el pacto de gracia. Entonces, hermanos, Cristo es el nuevo Adán porque Él cumplió el pacto de obras con nosotros. Él cumplió perfectamente toda la ley. El pacto de obras nos demandaba a nosotros obediencia. ¿Qué le demandaba a Dios a Adán en ese pacto? Obediencia. Él debía obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero no solamente Él, sino nosotros también. ¿Qué nos demanda a Dios para nosotros ser salvos por nuestras propias obras? Obediencia perfecta. ¿Quién puede lograr esa obediencia perfecta de toda la ley? Ninguno de nosotros, ningún hombre, porque todos pecamos, porque todos hemos transgredido la ley, todos nos convertimos transgresores de la ley al momento de fallar en un punto la ley de Dios, como dice Santiago. Pero Cristo vino a este mundo y Él cumplió el pacto de obras. Cristo vino a este mundo y Él cumplió la ley perfectamente por nosotros, hermanos, para que nosotros pudiésemos hallar la gracia en Él. Porque Dios nos prometió a través de Él un pacto de gracia, un pacto que ya no está condicionado por nuestras obras, que ya no nos dice Dios tienes que obedecerme perfectamente para ser salvo, sino que Dios nos dice yo envié a mi Hijo Jesucristo a obedecer perfectamente la ley por ti. Y a morir en una cruz y a pagar el precio de tu maldad para que tú recibas la gracia de Dios y vivas en una relación de pacto con Cristo. Eso es hermoso, hermano. Es hermoso. Cristo pagó la condena de nuestra transgresión y cumplió la condición, que es la obediencia perfecta, para la vida eterna. Entonces todo lo hizo Cristo en la cruz. Todo lo hizo Él por nosotros. Dice 1 Corintios 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Entonces Cristo es nuestro postrer Adán. Él es nuestro representante en el pacto de gracia. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, hermanos. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, veremos el pacto de redención y luego el pacto de gracia, ya un poquito más detallado, viendo los pactos bíblicos también. Bien, oremos al Señor. Amado Dios, te alabamos, te agradecemos por Cristo nuestro Señor. Gracias porque Él es nuestro mejor Adán, nuestro postrer Adán, aquel que vino a este mundo a cumplir la ley por nosotros, a hacer lo que Adán no hizo. Todos nosotros hemos pecado, hemos fallado, pero en Cristo hemos sido salvados, perdonados, redimidos. Te alabamos, Señor, agradecemos este tiempo junto a mis hermanos de poder estudiar un poco tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a tener un entendimiento más profundo aún de los pactos. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, antes de terminar, como saben, el día domingo no va a haber un lugar donde congregarse, porque aquí van a estar haciendo trabajos. Entonces están todos invitados y exhortados a ir a San Carlos, ¿ya? A que se puedan congregar allá durante el día domingo, porque no va a haber un lugar acá donde congregarse. Así que vamos a escribirlo también en el grupo de la iglesia para que los hermanos que no están puedan saber que pueden congregarse allá en San Carlos. Bien.